Es difícil aplaudirse a sí mismo, ¿no? Es raro, pero esa es la magia de la televisión, como decían, ¿no? ¿Viste? Las cosas que hace la tecnología. Bueno, como le dijimos a nuestro público televidente, habíamos dejado ya grabado este tema que ha interpretado tan lindo Pachula. ¿Cómo se llama el tema que has interpretado? Es un yarabí, Ay Madre, con una letra preciosa de Juan Carlos Dávalos, porque una de las cosas que tenía el Cuchi, sea por influencia de otros autores, en este caso el Coco, que era de Cumpa, empieza a escribir con otros autores, ¿no? Que era, en este caso, el tatata de todos, hablábamos hace un rato de dónde se juntaban, de dónde se conocen, siendo que había diferentes o diferencias generacionales, ¿no? Nosotros por ahí nos hemos ido conociendo a través del coro de la Universidad Católica, el diario El Tribuno, la página literaria, como mojones, ¿no? La escuela de música, yo ahí en estos bichos hermosos era la casa de don Juan Carlos Dávalos, indudablemente, ¿no? Y creo que como un homenaje hace esta obra preciosa, sencilla. Si hablamos de música, sin ser de perogrullo, es pentatónica, y era lo que decíamos con Julio, ¿no? Perdona, tengo que hacer te interrumpo para decirle a nuestros televidentes quienes me acompañan esta noche. El que estaba en uso de la palabra es Arturo Pachula Botelli, hijo del Coco, por supuesto, un gran músico, un gran amigo. Julio Reinaga, otro gran amigo casi de infancia, o de la más tierna juventud también, un gran músico, autor, compositor, director coral, y otro gran amigo, colega periodista del diario El Tribuno, Humberto Gringo Echechurre, que tiene un libro hermoso justamente, que lo hizo probablemente en una de las entrevistas, de las últimas entrevistas que pudieron ser plasmadas en un libro que él llevó adelante con el Cuchi Leguizamón en sus últimos tiempos, por supuesto. Así que estos amigos que me acompañan esta noche me dan un gran placer, y me parece muy oportuno que estén para homenajearlo al Cuchi, y bueno, les agradezco que me hayan venido a acompañar esta noche. A usted, gracias. Gracias a vos. Bueno, el Cuchi es un personaje espectacular, reconocido, amado, querido por todos los salteños, reconocido a nivel nacional. En Buenos Aires he tenido la oportunidad de estar en la Peña del Colorado, por ejemplo, en una oportunidad con un primo hermano mío, y había gran cantidad de estudiantes de música que estudian específicamente al Cuchi Leguizamón. Así es, sí. ¿No? O sea que... Inclusive del extranjero también, de Francia, de Alemania, inclusive de Japón. Yo tuve la oportunidad en la casa de Arao Anzoátegui en Limache recibir unos japoneses, 8 japoneses que venían a interiorizarse sobre la creación del Cuchi. Traían grabadores que nosotros acá no conocíamos, tenían discos del dúo salteño presentados en japonés, por supuesto. Querían saber todo sobre esa música. También gente como Michel Plisson de Francia, como Stipanovich, musicólogos, investigadores. El Cuchi llegaba muy lejos, llegó muy lejos. Si hay algo que debo reconocer del Cuchi es la llegada que tenía con los jóvenes. El Cuchi fue profesor en el Colegio Nacional, también lo fue en el Bachillerato Humanista, fue profesor mío en el Colegio Nacional y realmente tenía una relación muy íntima y muy linda con todos sus alumnos. Y por supuesto nunca dejó en las clases de historia o en las clases de instrucción cívica, nunca dejó de hacer música. Curiosamente siempre estaba relacionado con eso. Me acuerdo, tenía un compañero de apellido Chaya, una persona magnífica, muy querible y muy querido, que tenía una personalidad muy particular. Él decía que era el Shakespeare de hoy, ¿no? No, era Chaya. el Chaya que caía en la moto. Ese que tenía una moto. Familia de origen de Bolivia. Sí. Sí. Y una vez lo mandaron a buscar, en una hora de clase del Cuchi Leguizamón, lo mandaron a buscar, a Pastorita lo mandó a buscar. Profesor, ¿podrá ir Luis María Arias, Sergio Terán, Sergio Brizuela, Piraña García y Chaya al coro? ¿Podría darle permiso?
Entonces el Cuchi dice que vayan. Y cuando salía de Chaya le dice, sin Chaya no hay folclore. Y se dio vuelta a mi compañero y le dijo, gracias profesor, no seas tarambana, sin la Chaya no hay folclore. Pero bueno, era muy gracioso. Realmente yo creo lo que dicen de la importancia de los jóvenes que tienen sobre la obra del Cuchi, realmente revaloriza la obra de él y mantiene en la plena vigencia, y eso se vio en este año, que a partir de, yo vi los homenajes que le hacían los jóvenes, que siguen su música, y realmente a lo mejor los medios, los periodistas que son especializados en este tipo de música no le dan la importancia, pero los jóvenes mantienen vigente, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno para la música de él, para la permanencia que sigue estando, y la recuperación de su música, ¿no? Que es lo que hablábamos recién, de cómo sigue vigente a través de esa música tan particular, tan creativa, tan innovadora, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros con un grupo de amigos hicimos en mayo la creación y fundación de la Escuela de Música Popular Dr. Gustavo Cuchi Leguizamón, que no era una cuestión de armar una asociación y la cuestión privada de ganar dinero, sino de aglutinar a un sinnúmero de músicos, fundando esta escuela donde estaba Daniel Tinte, Cándido Notá Francesco. Hemos tenido en el programa Temas de la Gente, tus compañeros de esa Exacto, institución, sí, ¿no? Pero lo que decía el gringo, cómo se nota, por ejemplo, el grupo Niebla, o Perro Ciego, u otros grupos muy significativos en la creación musical, cómo incorporan estas series de acordes, como hablábamos con Julio. Por ahí hablamos de tal o cual situación musical, la armonía, el juego de las voces, y entra justo, no es más ni menos. El otro día con Juan Martín y Delfina habíamos escuchado a la Sinfónica con los arreglos espectaculares. Hermoso todo. Hubiera estado saltando una pata el Cuchi. Pero en realidad la música de Leguizamón es para ser cantada, tocada, sin desmerecer los arreglos sinfónicos. La música de este gran compañero musical y bichito es como que es así. Ahora, todas estas armonías, todas estas cuestiones del contrapunto que salen de aquí, el mito, esto lo hacía el Cuchi Leguizamón en el año 45 y 50. Ahí está el asunto. Y los chicos se dan cuenta de eso, ¿no? Sí, sin duda que era un adelantado. Exacto. Era un adelantado. Y la combinación de ritmo que hace con su música, inclusive la combinación de poesía que hace en su música con quienes elige, digamos, para armar su dúo, digamos, entre letra y música, realmente es maravillosa, ¿no? Yo creo, Sergio, que la mesura era un atributo del Cuchi. Es decir, él podría haberse desbocado y hacer una música, como muchos autores que nosotros conocemos, que uno dice, no los entiendo, digamos que escapa del umbral de disfrute estético que yo puedo tener, o que puede tener el hombre medio. El Cuchi era respetuoso, por ejemplo, de las coreografías. Tal cantidad de compases tiene la samba, tenés que hacer una samba con esa cantidad de compases, porque si no los bailarines se bajan de la tarima y te dan una cachetada. Entonces se apegaba a la coreografía. Y lo que él utilizaba como paleta para pintar un paisaje que lo logró, una paleta francesa, él admiraba mucho a Erik Satie, creo que tanto en su música como en su vida. Esa paleta, lograr pintar el universo de Salta, del norte argentino, con eso, es algo increíble, maravilloso. Pero él no se desbocó. Él tenía un sentido de la mesura, de la medida, de cuando ya algo está más, y a veces decía, ¿no? Que el Cuchi decía que a veces menos es más, ¿no? Yo admiraba muchísimo ese trabajo.
Ahora, era un hombre que fijó toda su obra, digamos, con una mirada en lo natural y en la naturaleza. Cuando hablo de la natural, hablo del hombre, de la mujer, hablo de la naturaleza, hablo de los animales, hablo del paisaje, y en eso tiene una gran riqueza. Bueno, también una característica de todos los poetas de la época, ¿no? Sí, y está... De esa época, digo. Está esa conjunción que se daba el Chivo Valladares. Tejada Gómez. Él toma contacto con los Ábalos, con Alfredo Ábalos, no, Adolfo Ábalos, con la Leda, con el Chivo, con un pariente que era el Mono Villegas, un inquieto. Hay unas cartas por ahí que aparecen en los libros del Coco, donde el Coco estudiaba en Buenos Aires porque había ganado una beca para estudiar con Ginastera, una plata que nunca llegó, tomó unas 6, 7 clases, unas cartas hermosas y desesperada el Cuchi, donde le pide que consiga partitura, que consiga esto, que consiga lo otro, y sobre todo un autor, dice Juan Carlos Paz, que era uno de los músicos y es precursor de la música del siglo XX, la música contemporánea. Yo cuando estudié en la escuela de música era el libro, como la Biblia de la música contemporánea. Yo tenía idea de esa carta y digo, ¿qué lo recontra parió? Mira, no sé si ese libro le había llevado al Cuchi. La avidez que tenía, esto que me parece hermoso lo que decía Julio, decía, él no era consonante, era disonante. Más allá de su característica, de su personalidad avasallante, hay situaciones e historias donde el tipo se para a mirar con ese estrabismo que diría, se para a escuchar. Y una cosa es la obra esta de conjunción de letra y música, la otra obra, por ejemplo, en la Redada, y después está cómo van componiendo esta verdadera historia de cómo era, y después lo que a mí me encantaba escuchar con la historia esta poética, fantasiosa, irreal, el asunto del rococo, por ejemplo. Claro. ¿No? Los relatos del rococo, los relatos del Abel Oriao. Sí. Con eso nos fascinaba en las clases de historia del Colegio Nacional. Y era tan natural, bueno, indudablemente que cambian los tiempos, ¿viste? Pero la esencia de ese folclore, la pureza, yo creo de eso está a la vista, ¿no? Y hablando de la innovación que podemos decir, yo digo, ¿cómo no ha sido tan creativo el Cuchi de interpretar la samba de Vargas a través de la locomotora, la de las campanas, todo eso, que después, hace poco, vino un músico de Barcelona, yo creo que lo hizo en Buenos Aires, cuando el Cuchi ya hacía 30 años que lo había intentado hacer aquí. Humberto, vamos a continuar en el próximo bloque, estamos haciendo una referencia a la vida del Cuchi Leguizamón, me indican un corte, nos vamos pensando en la carcajada del Cuchi, en ese silbido que llevaba por las calles de Salta, vemos qué dicen nuestros anunciantes y enseguida volvemos.